Teofusión con Ángel Román, un espacio dedicado a la reflexión histórica y metodológica del quehacer teológico en el contexto de Latinoamérica y el Caribe. Gracias por escuchar este podcast. Hola, de nuevo les doy la bienvenida a un episodio más de Teofusión, el cual forma parte del curso Seminario en Pastoral del programa de licenciatura de la Escuela de Ciencias Teológicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana. En esta oportunidad reflexionaremos sobre la Iglesia Samaritana y el principio misericordia, el cual se encuentra en el bloque temático La pastoral en las primeras comunidades cristianas y corresponde a la unidad 1. Fundamentos teóricos de la pastoral. Para la reflexión tomaremos como base la argumentación teológica que propone John Sobrino en el libro El principio misericordia. Para comenzar hay que señalar que la propuesta de Sobrino es sencilla pero a la vez radical, ya que plantea que para ser fiel al Evangelio, la Iglesia y las comunidades de fe deben configurarse desde la misericordia, entendida esta no como gesto ocasional de bondad o caridad, sino como un principio ético de su existencia, de su pensamiento teológico y de su acción pastoral. El punto de partida de esta propuesta es la parábola del buen samaritano, la cual no es un simple ejemplo moral para portarse bien, sino un paradigma teológico central del Evangelio. El texto muestra 5 acciones concretas del samaritano: ver al herido, conmoverse, acercarse a él, atenderlo y cargarlo. Cada una de estas acciones es una interpelación teológica a la praxis cristiana. Por ejemplo, ver significa abrir los ojos al sufrimiento de las personas que son víctimas de sistemas injustos. Conmoverse es permitir que su dolor nos afecte profundamente. Acercarse implica superar los obstáculos y distancias sociales y religiosas que existen entre estas personas y las comunidades de fe. Atender es aliviar pastoralmente las heridas inmediatas. Cargar significa asumir el peso de ese sufrimiento y enfrentarlo en un compromiso ético y activo. Para la praxis pastoral, estas acciones exigen evitar que los legalismos religiosos y los mandatos sociales, reflejados sobre todo en el sacerdote y el levita, limiten el compromiso pastoral y, además, es un llamado a la solidaridad con las personas que han estado crucificadas durante toda su historia. La parábola es entonces la base teológica de lo que Sobrino denomina el principio misericordia, el cual no es un sentimiento pasajero ni una caridad paternalista, sino una exigencia al compromiso histórico del cristianismo con los pueblos crucificados. El principio misericordia exige entonces una iglesia y una comunidad cristiana que sea compasiva y profética, capaz de aliviar dolores, pero también de denunciar estructuras que generan pobreza, violencia y exclusión. Ahora bien, Sobrino también advierte sobre algunos riesgos y desafíos que conlleva el principio misericordia. El primero de los riesgos es el relativismo estético, el cual consiste en convertir la misericordia en un discurso bonito o en caridad superficial, pero sin llegar a transformar realidades. El segundo riesgo es la tensión institucional que puede provocar el principio misericordia, sobre todo para la burocracia institucional, para la comodidad teológica y para el estatus religioso. El tercer riesgo es el dilema de la fidelidad, es decir, considerar que, al centrarse en lo social, el principio misericordia puede generar que se pierdan las dimensiones tradicionales de la fe. Por eso, Sobrino insiste que el principio misericordia no reemplaza la fe cristiana, sino que la fortalece y hace que se realice históricamente. Asimismo, Sobrino plantea que como desafío teológico y espiritual, la Iglesia y las comunidades samaritanas deben hacer de la misericordia el corazón de su pastoral, por ejemplo, acompañando migrantes, mujeres violentadas, pueblos indígenas despojados, a las víctimas de las guerras y exclusión, a la naturaleza sobreexplotada, a las diversidades sexuales, etc.
Sobre la base de esta introducción temática, las personas que participan en el curso Seminario en Pastoral compartirán sus reflexiones sobre el tema la Iglesia Samaritana y el Principio Misericordia, para lo cual tomarán como guía la siguiente pregunta. ¿Qué reflexión teológica puedo elaborar a partir de la argumentación que plantea el autor sobre la Iglesia Samaritana y el Principio Misericordia? ¿Y cómo puedo integrar esa reflexión teológica en mi propia práctica pastoral? Las personas que participan en el curso y que compartirán sus reflexiones son las siguientes: Isis Falla Salazar, Michael Morgan Ellis, Eva Luzmila Murdoch Ramírez, Julio César González, Carmen Sáez Gutiérrez. Comencemos con la reflexión de Isis Falla sobre la pregunta relacionada con el tema de la Iglesia Samaritana y el Principio Misericordia. En cuanto a la lectura de John Sobrino sobre el Principio Misericordia que inspira una iglesia samaritana, me hizo preguntarme si la misericordia debe regir nuestro caminar como creyentes en Jesús de Nazaret. Aunque entiendo que John Sobrino establezca la misericordia como principio estructural de la vida de Jesús, en lo personal preferiría establecer la encarnación como ese principio fundamental. Cuando pensamos en misericordia, siempre va a estar presente una relación asimétrica. En cambio, la encarnación borra la asimetría. La compasión de Jesús surge de la empatía que lo llevó a encarnarse. Sin empatía no hay compasión. A pesar de la buena prensa que tiene la simpatía, es la empatía la cualidad necesaria para llevar a la práctica una ética basada en la regla de oro y la parábola del buen samaritano. Judith Ress nos recuerda que no hay un otro o una otra. El otro o la otra soy yo. Diversidad sí. Celebramos la diversidad, pero reconocemos nuestra comunión. Con la encarnación, nada me es ajeno. La otredad se fusiona y me vuelvo uno con mi entorno. Considerar al otro un espejo que te permite amarte en otro ser es lo que inspira la ética que enseñó Jesús en una de sus más hermosas parábolas. Amo a Dios y me amo a mí misma al hacer el bien, porque a fin de cuentas mi esencia de bondad es la que se manifiesta a través de lo que hago. Hago porque soy, no al revés. El Cristo encarnado en toda la creación nos hace comprender junto al teólogo Leonardo Boff que la presencia divina está en todo lo que existe. Creer en Jesús y en su mensaje del reino implica vivir según los principios que Él encarnó. Como creyentes debemos enfrentar el antirreino al restaurar la conexión de sentir que nos pertenecemos mutuamente. Pues como escribe Ariadne van Andel, la distancia produce indiferencia. El Espíritu que ha llenado nuestros corazones con su amor no nos deja permanecer indiferentes ante la destrucción de la vida, pues como nos recuerda Ivonne Guevara, sagrado es el nombre de las cosas y las relaciones que tienen relevancia en nuestra vida. Sagrada es la belleza que atraviesa todo lo creado. Sagrada es la vida. Por ello, tenemos el reto de protegerla. Desde la fe cristiana, no tenemos excusa para tolerar la crueldad. A Dios no se lo ama en lo abstracto, sino amando a los miembros de su familia. El antropocentrismo ha impedido que entendamos que Dios es el dador de toda vida y como tal es el Padre de toda la creación. Lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia.
Y en estos momentos, no levantar nuestra voz contra el capitalismo que destruye la naturaleza, el genocidio en Gaza o las políticas xenófobas estadounidenses nos hace cómplices de la crueldad. Nos vemos. Escuchemos ahora la reflexión de Michael Morgan sobre la pregunta relacionada con el tema la Iglesia Samaritana y el principio misericordia. Ahora quiero hacer alusión al texto de John Sobrino. Y la pregunta que nos hace es qué reflexión teológica puedo elaborar a partir de la argumentación que plantea el autor sobre la iglesia samaritana y el principio misericordia, y cómo puedo integrar esa reflexión teológica en mi propia práctica pastoral. Esta lectura fue bastante desafiante y me hizo mucho pensar en la manera en que estamos haciendo la práctica o evaluar el trabajo pastoral que hacemos desde la congregación. El principio misericordia definitivamente fue el verbo rector de acción pastoral de Jesús. Y esto me hace pensar un poco si estamos aplicando realmente el principio de misericordia o estamos en esa delgada línea del paternalismo y del auxilio sin profundizar las graves raíces del sufrimiento social e individual. El mantenernos en esa no profundización de las graves raíces del sufrimiento es lo que nos acalla la voz profética de la iglesia, porque no queremos estar solamente resolviendo cosméticamente la situación. Pero el principio de misericordia requiere que haya una ayuda más integral, si se puede decir más, una ayuda integral de la situación. Y eso implica a veces elevar la voz profética anunciando esperanza, pero denunciando también los actos de injusticia. No sé si estoy listo para una reflexión teológica como tal, pero lo que sí puedo compartir es que en la práctica pastoral propia estoy siendo desafiado a evaluar lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo, a fin de poder responder a ese planteamiento que hace Jesús del principio de misericordia. Muchas gracias. Escuchemos ahora la reflexión de Eva Murdo sobre la pregunta relacionada con el tema de la Iglesia Samaritana y el principio misericordia. En cuanto a la segunda pregunta, ¿qué reflexión teológica puedo elaborar sobre la Iglesia Samaritana y el principio de misericordia y cómo lo integro en mi práctica? Sobruno propone el principio misericordia, una teología que baja de la cruz para ponerse junto a los pueblos crucificados. Habla de la Iglesia Samaritana como la comunidad que actúa con compasión concreta y sin perjuicios. La idea central que nos da Sobrino y que lo anexo a mi reflexión teológica es que la misericordia no es solo un sentimiento, es un principio orientador que exige acción y transformación social. Teológicamente, Sobrino invita entonces a reconocer a Jesús en los crucificados de hoy. La iglesia fiel es la que se identifica con los que sufren y actúa para aliviar su condición. ¿Cómo integramos esto entonces a la práctica pastoral? Uno, tenemos que priorizar el acompañamiento y el escucha activa, o sea, crear redes de apoyo para las personas heridas por la pobreza, por la violencia o por la exclusión. Dos, diseñar ministerios de misericordia que no sean asistencialismo puntual, sino procesos que busquen justicia estructural, procesos que hagan cambio de las cosas que vemos injustas. Y tercero, formar a la comunidad para que puedan ver los signos de crucifixión, o sea, en la realidad local, que lo podamos ver en la pobreza, en la migración, en la discriminación y responder con compromiso. En mi contexto, integrar el principio de misericordia puede implicar vincular nuestras celebraciones con acciones públicas de apoyo. Por ejemplo, que la Eucaristía nos empuje a proyectos de acompañamiento a familias o de manera individual a personas que estén en una situación específica
y que están siendo vulnerables, o a campañas por los derechos, por la paz o redes de solidaridad interreligiosa. Así la pastoral deja de ser solo palabra y se vuelve presencia que sana entre los crucificados de hoy. Gracias por escuchar. Escuchemos ahora la reflexión de Julio González sobre la pregunta relacionada con el tema de la Iglesia Samaritana y el principio misericordia. Sobre la reflexión a partir de Sobrino, también tiene un énfasis especial en cómo se concibieron las comunidades cristianas en los primeros años, pero sobre todo cuál debe ser nuestro énfasis aquí y ahora, que muchas veces olvidamos lo central. Muchas veces olvidamos qué es lo más importante, y Sobrino nos está recordando cuál es la esencia de la iglesia. No solamente ser santa, no solamente ser apostólica, no solamente ser evangélica, es protestante, sino que debe hacerse visible y debe dar testimonio de su semejanza con Jesús. El ser igual a Jesús y el practicar el evangelio que Jesús practicó, y que siempre el elemento fundante y el elemento conciliador y el elemento que pueda tener en común la iglesia ante cualquier situación sea ¿qué haría Jesús? ¿Cuál es nuestro testimonio de semejanza con Él? Y sobre todo, tomar en cuenta que ese Jesús a quien ponemos en el centro vivió movido por ese principio de misericordia, ¿no? Muchas de sus parábolas, y particularmente vemos, por ejemplo, la parábola del samaritano, no es simplemente un relato moralizante, sino que es una clave hermenéutica. La verdadera humanidad y por lo tanto la verdadera iglesia se definen por la capacidad de interiorizar ese sufrimiento del otro y responder a él con la acción transformadora, el principio de misericordia. Entonces estamos llamados a ser una iglesia samaritana, aquella que quita del centro a sí misma para ubicarse allí donde están las víctimas de la historia, con sus clamores y denunciando a quienes producen injusticia. Esta reflexión nos lleva a reconocer que el principio misericordia no es opcional, sino que es el criterio último y primero del discernimiento cristiano. Entonces la práctica pastoral no puede reducirse a actos piadosos, asistencialistas, de beneficencia, sino que debe configurarse como un compromiso radical con la vida de los heridos en el camino, los pobres, los marginados, los desplazados, las mujeres violentadas, los jóvenes sin oportunidad. Allí es donde está la credibilidad de la iglesia, junto a ellos, ahí es donde está la fe auténtica. Entonces, ese principio de misericordia ilumina esa misión eclesial al recordarnos que ser cristianos no consiste en custodiar nuestras doctrinas, sino en el amor y la compasión eficaz a la que hemos sido llamados. En mi práctica pastoral, integrar esta reflexión implica mover las estructuras de la iglesia. Hay muchas estructuras a las que en nuestro trabajo somos constantemente llamados a preservar, ¿no? Debemos preservar esto en la iglesia, debemos conservar esta forma. Y no es que lo ritual, y no es que lo tradicional esté mal, sino que no podemos centrarnos solamente en eso. Tenemos que centrarnos en el ejemplo de Jesús y centrarnos en ser esa iglesia de misericordia, esa iglesia samaritana, esa iglesia que sana, esa iglesia que acompaña, esa iglesia que denuncia. Entonces, aunque esto a veces implique incluso asumir riesgos, perder prestigio, incomodar a algunos, cuestionarnos, pero ese es el llamado que en Jesús tenemos. Escuchemos ahora la reflexión de Carmen Sáez sobre la pregunta relacionada con el tema la Iglesia Samaritana y el principio misericordia. En la segunda pregunta tenemos, ¿qué reflexión teológica puedo elaborar a partir de la argumentación que planteó Sobrino sobre la Iglesia Samaritana y el principio misericordia, y cómo puedo integrar esa reflexión teológica en mi propia práctica pastoral?
Sobrino entonces nos propone que la iglesia debe vivir el principio misericordia, siguiendo el ejemplo del buen samaritano. Esto significa acercarse al sufrimiento humano sin condiciones, con empatía y empatía, reconociendo a los pueblos crucificados como espacios privilegiados donde se hace presente la acción de Dios. La reflexión teológica aquí es que nuestra fe no se mide por rituales o discursos, sino por la capacidad de amar, acompañar concretamente a quienes sufren y están marginados. Integrar esta reflexión en mi práctica pastoral significa poner el cuidado y la misericordia al centro de cada acción. Me recuerda que debemos acompañar a las personas en su vida concreta, sin juzgar ni imponer, y que nuestra misión es transformar realidades de opresión en espacios de dignidad y esperanza. Para mí, ser pastoral hoy es aprender a escuchar, comprender y actuar con empatía, construyendo comunidades donde el amor y la justicia se experimenten de manera tangible. Gracias. Les agradezco profundamente a todas las personas por compartir sus reflexiones y por la maravillosa contribución que están haciendo a la construcción de conocimiento teológico colectivo en el ámbito de la práctica pastoral. Asimismo, espero que estas reflexiones nos motiven a seguir en sintonía de Teofusión. Entonces, reciban un abrazo de mi parte y hasta el próximo video.